Aunque hubiera algunas muestras anteriores, suele considerarse que los elementos de Euclides es donde se puede encontrar el primer sistema de axioma-demostración de la historia, la primera teoría matemática en el sentido que hemos explicado en la sección anterior. Los elementos eran un libro de texto escolar, un libro hecho para explicar matemáticas. Y en principio no recogen nada nuevo, que ningún descubrimiento propio del autor, pero la manera en la que están estructurados sí supone un avance brutal. Yo he llegado a escuchar, supongo que de broma, que los elementos son una obra extraterrestre, porque estaban a años luz del conocimiento de la época, ¿no? Esa manera tan pura y tan perfecta de ordenar el conocimiento. Bien, ahora hablaremos de por qué. Bueno, de hecho, Einstein, ¿no? Llegó a decir que si Euclides no logró encender tu entusiasmo juvenil, es que no naciste para ser un pensador científico. ¿De acuerdo? O sea, bueno, esto es que este texto ha sido el libro de texto oficial para enseñar matemáticas por 2000 años. Es el segundo libro más impreso por detrás de la Biblia. O eso dicen. Vale. De todas formas, pensemos que como se escribió en la antigua Grecia, pues se ha quedado un poquito obsoleto. Por eso, otro matemático muy bueno, en los primeros años del siglo XX, que se llamaba Hilbert, escribió una actualización, ¿no?, de los elementos. Y vamos a referirnos a ese texto más actual. Bien, vamos a ver. Entonces, ¿cómo funciona este Elementos 2 de Hilbert? Pues entonces, ya hemos dicho que toda teoría matemática se apoya en unos conceptos y en unos axiomas. Los conceptos, bueno, esto no es importante, pero Hilbert los divide en dos partes. El primero son lo que él llama términos primitivos, y son tres. Punto, recta y plano. Y luego da otros seis que llama relaciones primitivas, que son orden entre puntos, bueno, lo pongo, relaciones primitivas. Y son, lo leo, orden entre puntos, pertenencia de un punto a una recta, pertenencia de un punto a un plano, pertenencia de una recta a un plano, congruencia entre segmentos y congruencia entre planos. O sea, hay un concepto que no se va a definir, que es que un punto pertenezca a una recta. Eso se da por evidente. Y luego surgen una serie de axiomas sobre la que vamos a construir toda la geometría. ¿Qué axiomas son en este caso? Bueno, hay un montón. Están clasificados en varios tipos. Están los axiomas de orden, por ejemplo, los axiomas de incidencia, de paralelas, etc. Nosotros esos no los vamos a escribir porque son un montón. Pero sí que quiero dejar una cosa muy clara. Vamos a ver, para un matemático moderno, un punto, una recta o un plano no son nada. No significan nada, no tienen un significado. Cualquier objeto del mundo es candidato a ser un punto, una recta o un plano si cumple con los axiomas que hemos exigido. Por cierto, voy a poner un ejemplo de axioma para que sepáis de qué estoy hablando. Por ejemplo, dos puntos A y B determinan una única recta, ¿no? De este tipo de cosas estamos hablando. Muy bien, entonces, bueno, como decía, para un matemático los conceptos, los objetos son puramente abstractos. Claro, lo que pasa es que aunque siempre sea algo muy abstracto, tiene una motivación, viene de algo que sí que existe en el mundo. Bien, y precisamente porque existe en el mundo, nosotros tendemos a creernos esos axiomas, que son verdades elementales, geométricas, que nos parecen muy evidentes. Muy bien, pero una cosa muy importante en esto es que tenemos que intentar tener el más pequeño número de axiomas posible y que el resto de verdades geométricas sean una consecuencia de ellos. Esto es muy complicado, ¿no? Porque a ti todo te parece evidente sobre rectas y planos, pero es que puedes meter la pata. El buen matemático lo que hará será eso que acabo de decir. Vale, entonces ahora parad un segundito el vídeo y os vais al PDF. Os vais al ejercicio 6. En el ejercicio 6 se os pide que demostréis con todo detalle un teorema que aparece en el libro de Hilbert.
¿no? Y para demostrarlo, solamente os podéis apoyar en una serie de axiomas, de esas verdades elementales. Muy bien, veréis que demostrar algo que a nosotros nos parece muy, muy, muy sencillo, pues no es nada fácil. Pero esto es lo bueno que tienen las matemáticas, que las verdades matemáticas son eternas, las verdades científicas no lo son. Por ejemplo, en su momento ya, como hemos dicho antes y reforzando lo que dijimos en el punto 1, pues en su momento existía una ley científica que decía que el átomo es indivisible, pero ahora sabemos que eso es falso. Y hemos cambiado de opinión porque han aparecido nuevas evidencias, pero esto no va a pasar nunca con el teorema del ejercicio anterior. Esto va a ser siempre por los siglos de los siglos, siempre y cuando mantengamos los axiomas. ¿De acuerdo? Hay dos pequeños comentarios que quiero hacer aquí, que bueno, no son solamente exclusivos de los elementos de Euclides, pero vienen ahora al caso. Uno de los problemas que tienen los matemáticos cuando hablan de objetos que son totalmente abstractos y no vienen del mundo real es que corren el riesgo de llegar a una teoría absurda. Porque si uno se cree un conjunto raro de axiomas y habla sobre unos objetos un poco absurdos, pues puede llegar a una teoría absurda. Esto en ciencia no pasa. Tienes el mundo real que se supone que no es absurdo. ¿Y qué más quiero decir? Otra cosa que quiero decir simplemente a modo de repaso y para que intentéis hacer el ejercicio 6 es lo siguiente, que en matemáticas muchísimas proposiciones o teoremas, por cierto, la palabra proposición se acuña de manera fuerte precisamente en el texto de Euclides, pero quería decir que muchos de los resultados de las matemáticas se pueden escribir con forma de implicación. Esto se lee. Si, digamos, sucede A, entonces sucede B. Creo que esto ya lo habéis visto, bueno, estoy seguro de que esto lo habéis visto en filosofía, ¿no? El ejemplo que siempre ponen en filosofía es, si llueve, entonces llevo paraguas, ¿no? Y entonces había una serie de cosas que eran el recíproco, el contrarrecíproco, etc. Oye, ¿y es posible que lleve un paraguas y no esté lloviendo, verdad? Porque no sé qué. Todo eso lo tenéis resumido ahí en el PDF de teoría y bueno, supuestamente lo sabéis. Esto simplemente es una cosa para que la tengáis en cuenta. Implicación. Y, y ya sabéis, esto también lo voy a decir, que si esta implicación es verdad, entonces su contrarrecíproco también es verdad. Esto es importante en matemáticas, ¿no? Si llueve, entonces llevo paraguas. Pues si tú ves a un tío que no lleva paraguas, entonces seguro que no está lloviendo. Supongo que eso lo sabemos todos. Pues bien, de momento nada más.